Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Hoy tenemos un programa muy especial, porque como ustedes saben, Fidel Castro falleció y bueno, pues todavía todavía declaró el gobierno cubano 9 días de luto nacional. Así es. Y bueno, pues es el tema del momento. Y para comentar el tema, que pues apunta que va a ser muy controversial, como el mismo Fidel Castro lo fue en vida, ahora en muerte, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros dos analistas políticos que no habían estado en el programa y esperemos que puedan ser pues invitados frecuentes. Claro. Tenemos a Edgar Hernández, filósofo y analista político. Muchas gracias que estés con nosotros, Edgar. Muy buenas tardes, gracias a todos por estar con nosotros. Y bueno, pues tenemos un ex correligionario del PSD, ¿verdad? Que tiene una trayectoria política importante, Luis Heradio Soto, sociólogo y también analista político. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias que estés con nosotros, Luis. Y bueno, pues como todos los miércoles, siempre al pie del cañón. Como debe ser, mi querido Enrique. Oscar Valencia, también nuestro analista político de cabecera. Te agradezco mucho, como siempre, la invitación que me haces y es un placer tener aquí a Edgar y a Luis con nosotros. Y pues va a ser un programa interesante. Por supuesto. Y bueno, como ustedes saben, pues Fidel Castro falleció y pues este hecho es un acontecimiento mundial. Estuvieron en sus exequias, estuvieron presidentes de diversas partes del mundo. Y bueno, pues como toda personalidad del siglo XX, pues naturalmente da lugar a interesantes controversias. Y bueno, yo les haría la pregunta: ¿la historia absolverá a Fidel Castro? A ver, Edgar. Sí, muy buenas tardes a todos. No solo lo absolverá, me parece que la historia de Fidel Castro como persona, como líder político, como un gigante del siglo XX, al cual incluso podríamos decir que la isla de Cuba le quedó pequeña, es un dirigente como pocos de esta época, que nos deja una gran enseñanza, un valor inmenso, haberse enfrentado al imperio más grande que ha existido sobre la tierra, teniéndolo apenas a unos cuantos kilómetros de distancia, hacer una política independiente, cosa que esperaríamos que tuviera el gobierno mexicano, por ejemplo, y que sin embargo es polémico por muchas causas. Lo único que sí puedo decir es que pues no se puede polemizar datos como los de la UNICEF o de la UNESCO, que mencionan que el nivel de bienestar de los cubanos, a pesar de la pobreza del país, a pesar de la falta de recursos, es muy superior a la mayoría de la población de todo el continente americano, exceptuando Canadá y Estados Unidos, por supuesto. Esa es mi primera participación. O sea, retomando, ¿verdad?, la famosa frase de Fidel después de que lo apresaron, ¿no?, en el frustrado asalto del cuartel Moncada, y fue un juicio que fue el que lo hizo trascender, ¿no?, históricamente, ¿no? Entre muchas otras cosas. Sí. ¿Lo absolverá la historia, Luis? Bueno, yo me inclinaría por pensar que Fidel Castro fue un revolucionario hasta su muerte, que vivió condiciones de asfixia económica por parte del imperio, pero que finalmente para él los medios sí importaron. O sea, Por supuesto. había que defender lo logrado, la liberación del pueblo, como él lo hizo. Fue un gran estratega. Yo creo que un ejemplo de muchos, una esperanza para toda Latinoamérica y muchos países, pero creo que se equivocó. Los medios sí importan para mantener los cambios. Y ahí es donde tal vez Fidel es donde no supo entender que las esperanzas y la democracia y el cambio que él trataba de pretendió en Cuba, tendría que consolidarse con la libertad y la democracia. No se puede entender ningún cambio del sistema sin libertad, sin democracia, y creo que la historia lo está de alguna manera mostrando de esa manera. Pues yo primero quiero aligerar un poco el tema de la mesa. Le pido a Luis y a Edgar que nos hablen con más confianza, que se sientan más relajados
yo creo que tienen mucho que aportarnos, pero yo lo que tengo que decir es, a ver, yo en lo personal, yo lo que tengo con Fidel Castro son sentimientos encontrados. Yo creo que hay distintas facetas de Fidel Castro. Hay el Fidel Castro del golpe al cuartel de Moncada, hay el Fidel Castro que viaja a los Estados Unidos y da conferencias de prensa, hay el Fidel Castro que es el líder de la Revolución Cubana, sí, el revolucionario, hay el Fidel Castro padre de familia y vaya, ya en su foro más íntimo, me parece que es un ser humano que tiene virtudes en esas arenas. Me parece que hay un Fidel Castro que ya después de cierta edad se vuelve más conservador y quiere como manejar las cosas de una manera distinta. Entonces yo creo que hay que ver temas distintos. Hay el Fidel Castro que no deja muy claro, o no se deja ver bien claro cuál es el manejo con sus propios compañeros de revolución. Ahí se ve un Castro a veces autoritario. Y también, por ejemplo, la muerte del general Cienfuegos también me parece que no queda claro por qué se desaparece del mapa un personaje tan importante como Camilo Cienfuegos en la Revolución Cubana. Entonces, hay varios aspectos que me parece que habría que juzgar, pero yo creo que hay una frase de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mi circunstancia, y entiendo que por la circunstancia por donde se fue caminando Fidel, muchas cosas lo obligaban a tomar decisiones como esa. Yo sí creo que hay partes donde hay que juzgar muy duro a Fidel, pero hay que recalcar lo que dice, por ejemplo, Edgar, del nivel que tiene Cuba en términos de desarrollo humano, de educación, de salud, y hay que también recalcar temas como lo que se puede vislumbrar sobre lo que se ve en el tema de la falta de libertad, de la opresión al pueblo cubano, de cómo a la oposición cómo la aplasta y la acaba de una manera implacable. Yo creo que yo no tendría un juicio final para Castro aún, porque yo lo que creo es que hay distintos Castro a los cuales hay que juzgar. Edgar. Sí, me parece que sí, efectivamente, Fidel Castro es muy polémico, y en ese sentido podríamos hablar de dos aspectos de la realidad cubana. Una, la cuestión social, la cuestión del bienestar, la cuestión de la salud para todos, la educación para todos, aspiraciones que todos los países en el mundo pretenden y que muy pocos han logrado. En ese sentido, Cuba es excepcional. Yo recuerdo aquí un punto donde, por ejemplo, estadísticas de la OCDE, etcétera, no incluyen a Cuba dentro del grupo de países latinoamericanos, porque excedería sus estándares. Se dice que Argentina, que Chile son grandes, especialmente Chile, son países con mucho nivel sociocultural, etcétera. Sin embargo, son incomparables con relación a la realidad cubana. En Cuba, no importa tu nivel socioeconómico, no importa tu raza, tu religión, no importa tu origen, todo el mundo tiene derecho, y eso lo sabemos, todo el mundo tiene derecho a la salud. A los homosexuales los persiguió. Bueno, eso es pero no los persiguió por homosexuales, los persiguió porque pertenecían a un grupo opositor. Sí los persiguieron. De hecho, yo me parece que ustedes pueden ver incluso uno de los grandes temas aquí es el problema de las etnias. Fidel trató de aligerar un poco esa situación de racismo que ustedes pueden ver en la sociedad cubana, muy blancos y muy morenos, ¿no es cierto? Y esa situación también trató de enfrentarla. No es una situación que se pueda resolver en unos cuantos años, incluso es una cuestión antiquísima, ¿no? Desde la época y el tema de los homosexuales también. Por ejemplo, en educación hay educación o hay adoctrinamiento. Bueno, aquí precisamente habría que las dos, ¿no? Al final de cuentas se trabaja en las dos. Tú puedes ver a cualquier cubano venido, por ejemplo, aquí en México hay varios maestros cubanos que están alfabetizando, etcétera, y pueden polemizar contigo sin problema, o sea, con cualquiera de nosotros. ¿Pero allá? Lo mismo allá, me parece, yo he visitado varias veces la isla de Cuba y me parece que su nivel cultural les permite tener una idea más clara de su propio sistema social, de su propio sistema económico. Bueno, lo que pasa es que es difícil entender ya sobre hechos consumados con la construcción de Cuba como es ahora. ¿Por qué si luchas por la libertad y la democracia, esa fue tu bandera, una vez que tienes el poder, eres capaz de suprimirlo? Con el objetivo, no dudo de los buenos fines de Fidel Castro, pero con el objetivo de preservar esa libertad, esa búsqueda del desarrollo que se pretendió en un principio,
¿cómo puedes construir un país con la supresión de las libertades? O sea, es un poco lo que decíamos en un principio, realmente los medios importan, y lo estamos viendo. O sea, ahora, yo creo que si alguien supo manejar los medios fue Fidel. Fidel le decía a los medios que tenía un pueblo entero con él, cuando tenía 18 personas en una hamaca durmiendo en su famoso cuartel, cuando realmente la gente pensaba que estaba todo el pueblo cubano atrás de él, lo cual acabó siendo cierto en esa famosa manifestación de los machetes. Decían que 600,000 machetes lo respaldaban. Y bueno, la realidad es que si alguien supo manejar bien los medios fue Fidel. El problema fue que yo creo que el tema es más allá. Yo creo que va más allá de lo que realmente, lo que aspiraban, por ejemplo, grupos como los socialistas y los demócratas. Yo creo que la gran derrota de los demócratas es lo que cambia el derrotero de hacia dónde tiene que caminar la revolución. Pero a ver, ¿tú dirías que Castro sería un personaje ejemplar? Ya hablaba del tema social, y creo que ahí es incontrovertible, ahí podemos decir más o menos de acuerdo en que la sociedad cubana tiene un nivel, a pesar de la pobreza y del bloqueo económico, tiene un nivel socioeconómico de bienestar que no tenemos en nuestro país. No hay racionamiento en Cuba. Vamos a hablar del tema político, que es el pero, que están... Pero a ver, no hay racionamiento en Cuba. Efectivamente. Eso es innegable. Aquí, mira, no se puede hablar de bienestar. Me habría gustado entonces que invitáramos a algún economista para hablar. Me parece que del tema económico, voy a explicar por lo siguiente, me parece que los mexicanos no comprendemos completamente, puedo hablar a distintos niveles de esta situación, lo que significa un bloqueo económico. Un bloqueo económico para nuestro país, por ejemplo, significaría que no podríamos tener muchos de los aparatos que aquí mismo tenemos. Un bloqueo económico, y Cuba los tiene, sin embargo, un bloqueo económico significa que todas las cosas que importamos, que son el 60-70% de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, no podríamos tenerlas fácilmente. Sería muy difícil que nosotros podamos contar con toda esta tecnología, avances científicos, etcétera. Un bloqueo económico significa que lo que podemos comer, como por ejemplo las frutas, las verduras, bueno, en México se da mucho de esto, pero muchas de las cosas que consumimos no podríamos considerarlas. Nuestro mercado se vería deprimido por completo. Nuestra economía, desafortunadamente, parece que eso es uno de los futuros más cercanos, ¿no? Cuando Trump está diciendo que va a cerrar fronteras, que va a acabar con el TLC, etcétera. Parece que vamos a tener que vivir un poco esta situación, un poco porque, bueno, el mundo va a estar abierto. En el caso nuestro no tenemos un bloqueo, pero vamos a empezar. De hecho, los analistas económicos están viendo esa posibilidad de que suframos esta depresión económica y que apenas va a ser una muestra de lo que está padeciendo Cuba. Eso sería muy bueno ponerlo sobre la mesa, saber que este bloqueo es fundamental para el desarrollo del país. No puedes aislar un país y esperar que sea un país de primer mundo. Claro, o sea, tenemos que considerar que Cuba, desde el momento en que Fidel Castro tomó el poder, fue asfixiado. Completamente. Fue sometido. O sea, hay que entender esa realidad. Si nosotros no fue desde el primer momento, porque todavía se reunió, todavía fue a reunirse con Nixon. Bueno, los primeros 2-3 años. Estuvo o sea, hay que ver por qué se dio el bloqueo. Donde negó ser comunista a todas voces. Sí, o sea, él decía que no era comunista y sí lo era. Bueno, esa era una cuestión política. Y habría que ver... Porque, digamos, el bloqueo a su vez es una reacción a otras Pero en cosas. esa reacción de decir no soy comunista a conveniencia, cuando sí lo eres, yo creo que muestra mucho del carácter de Castro. Yo creo que muestra un hombre hábil políticamente, con toda la claridad de los escenarios en los que estaba, y obviamente pues un hombre que tenía que entender que tenía que sacar a cabo la revolución cubana. Yo por eso creo que muchas de las circunstancias donde al final, yo dando mi conclusión anticipada, es un tirano terrible con el pueblo cubano, es mucho obligado por las circunstancias en lo que se está dando, y que él, por querer mantener el poder en un estricto sentido de la definición de política, de obtener el poder y mantenerlo, tuvo que hacer todo eso para lograrlo. Yo creo que exageró y abusó en muchas arenas, donde lo vuelve un asesino y lo vuelve un carácter condenable, pero que mucho fue obligado por las circunstancias. Precisamente es por lo que decimos, el fin no justifica los medios. Correcto. A eso es lo que me refiero. Y él era un asiduo lector de Maquiavelo. Sí, era uno de los mejores lectores. Los medios sí importan. Y yo creo que en el caso cubano sí importó. Sí importó deshacerse de la camarilla cercana que irrumpió con él la revolución. Es correcto. Y sí importó
acabar con las garantías individuales de todas las personas. No educar culturalmente, democráticamente a una nación como Cuba, hermosa nación, hermosos habitantes, Claro. todos ellos inteligentes, que están abiertos, que ven con esperanza a una persona que de repente los convierte en enemigos. Entonces, yo pienso, no se puede juzgar a todo pasado, pero si hubiera habido democracia en Cuba, si se hubiera construido sobre bases democráticas, otro sería Cuba. Sí, porque, Otro sería el bloqueo, porque el otro bloqueo, sería la pero porque permanencia. en contra del bloqueo estuvo estar aliado de la Unión Soviética. Y no tenía O otra sea, opción. no fue una isla aislada del mundo. Estuvo del lado de los soviéticos. Sin embargo, el comercio internacional, ustedes lo saben, es más móvil justamente a partir de la época de Reagan. Anteriormente a esto, los traslados, los transportes era mucho más difícil hacerlo. Toda la globalización que ha logrado el capitalismo mundial Pero sí ha sido algo más reciente. La pero aldea sí, mundial pero tiene... sí llevaron unos misiles. La aldea mundial, bueno, Pero sí llevaron unos misiles a Cuba. Sí, llegaron. como en la había crisis. misiles, o sea, en ese sentido también hay misiles apuntando. Ahorita que Por la eso, Rusia pero- es una Rusia pero digamos, comunista, pero no dificultó capitalista. el traslado de Sí, misiles. a ver, el tema es si lo que se complicaba era el traslado de mercancías, pues si llegaron unos misiles pueden haber llegado cualquier tipo de mercancía, ¿no? No con la agilidad que se merecía. La aldea mundial tiene 20 años, 25 años. No es un comercio. Tú estás hablando de que el mundo es globalizado actual, pero no siempre lo ha sido. Las comunicaciones se han acelerado a partir del neoliberalismo, ¿no es cierto? En los últimos años incluso la polución del mundo ha sido mucho más grave por esta misma circunstancia. Entonces, en ese punto yo quisiera distinguir dos situaciones. La cuestión económica, que yo estoy más de acuerdo contigo, en el sentido de que las circunstancias nos obligan a los hombres a tomar decisiones que a veces son muy duras. No estaría en absoluto de acuerdo con que es un asesino. Más asesinos, por ejemplo, Reagan, que intentó 194 veces matar a Fidel Castro siendo un líder de una nación. 600 y pico. Nixon, que lo trató de hacer 187 veces. Ellos son asesinos en todos los sentidos y además asesinos frustrados con la muerte Amigos, de Fidel porque murió. Vamos a tener que hacer un corte, y regresamos. Muy bien. Como no es muy Seguimos en vivo. así. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año.
Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Como se han visto, pues se han destacado los dos Castro, el Castro revolucionario, que promovió la revolución antiimperialista y que pues, esta revolución sirvió de ejemplo a otras guerrillas del continente, ¿verdad? Y que pues finalmente generaron violencia y no llegaron al poder. Y en el caso de Colombia estamos viendo un ejemplo de lo que ha costado a un país regresar a la paz, ¿no? Entonces, lo que pudo haber sido bueno, Claro. esta idea romántica del pueblo toma el poder, derivó en una guerra civil que generó violencia, generó miles de muertos, desaparecidos, ¿no? Y que apenas en Colombia se está generando la paz, ¿no? Y se ve las dos caras de... Y que aún hoy en la votación de la gente a favor de la paz tuvieron un no. Y luego está el Castro dictador, que si aplicamos, estoy pensando en Norberto Bobbio, cómo definió el totalitarismo: culto a la personalidad, una ideología oficial, un partido único, un estado policíaco, ¿no? Se aplica. Y terror, que en Cuba no hay terror, pero sí hay temor. Tú has estado en Cuba, ¿hay temor en Cuba? Hay distintas situaciones, no podría decir que es una única situación. Hay personas muy críticas, hay personas que incluso todavía desean salir de la isla, ¿no? Son los menos, pero existen. Y hay mucha, yo diría que hay mucho problema con el problema del abasto, el problema del diario, trajinar, trasladarse de un lugar a otro. Esos sí son problemas graves que tiene la isla cubana y que le pueden representar problemas. Sin embargo, los políticos cubanos han podido manejar esto porque, en primer lugar, bueno, me parece que son personas muy honestas, son personas muy abiertas. Decía Castro, y yo estoy de acuerdo con él, que una de las cuestiones que manejaba el Partido Comunista Cubano es que es abierto en todas las situaciones, jamás engañan a la población, es muy difícil que eso ocurra. Es una población muy ¿Coincides en ese punto? Pues mira, como bien lo dicen, fueron etapas del mandato, del proceso de Castro Ruz. La primera etapa de revolucionaria, la segunda etapa de poder rescatar lo que se había logrado con el bloqueo, con el asedio estadounidense de las potencias. Todo esto trajo como consecuencia actitudes que se pueden justificar en cierto momento para tener un control, para tener un manejo del Estado que se estaba generando. Pero es injustificable la persecución. Es injustificable la violencia. Ahí es donde la parte de Castro, de ese Castro autoritario, de ese Castro de la verdad única, nos pone a pensar, y eso tiene que ver mucho con lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Las verdades únicas están cayendo. Cayeron desde el muro de Berlín, desde la caída de la URSS, cayó la verdad única. Y sin embargo, Cuba persiste todavía la sigue verdad de los existiendo Estados la idea Unidos de que hay un Castro, de que hay una idea única sobre el socialismo, sobre el comunismo. Ya no sabemos qué bien es Cuba. Pero sí lo que se puede percibir es que finalmente, aunque sea entendida de una manera, digamos, de capitalista, la libertad y la democracia, son elementos que son esenciales en cualquier país y en cualquier situación política, que permiten consolidar cualquier cambio que se quiera. Y eso es lo que no ha podido hacer Cuba. Lo que no entendió Fidel en su momento, que sí había que
que conservar lo logrado, pero había que consolidarlo también. Y eso era a partir de las libertades y la democracia. Y ahí yo creo que el que Y ahí tuvo temor de no así hacerlo es. fue él mismo. Ese fue el error Precisamente. del estadista, que al final de cuentas no hay que negar que lo es, pero al final de cuentas yo creo que había que dar el siguiente paso y nunca se dio. Aquí habría que ver las ideas que tenemos acerca de la democracia. Si democracia realmente es el gobierno del pueblo, en primer lugar, es muy complicado que el pueblo y el gobierno sean la misma cosa, ¿no es cierto? Ya por definición el término de democracia se contrapone a sí mismo. Creo que estamos aplicando los términos dominantes, la idea dominante de lo que es la democracia al caso cubano. Desde mi punto de vista, la democracia real tiene que ver con que las personas participen de manera directa, se involucren, sean partícipes de su propio destino, del destino de la sociedad, y eso sí pasa en la sociedad cubana. En la sociedad cubana no es como, por ejemplo, aquí nosotros que somos, digamos, una élite especializada en una situación política o económica. Allá todos participan de la actividad. Y efectivamente hay críticos, hay muchos críticos y hay muchas cosas que criticarse porque la Cuba actual tiene muchos defectos, empezando por el problema económico. Sin embargo, no podemos, me parece que aplicar una sola idea de democracia a todas las posibilidades que hay en el mundo no es la manera. Estamos hablando de que no hay una sola idea única. Incluso la democracia puede implicar ideas distintas de la democracia. Y lo que yo sí comento es que ustedes pueden ver tanto en Estados Unidos como en México y en cualquier otra parte del mundo occidental, la democracia no existe. Existen partidos políticos que se han apropiado de las instituciones del Estado, a los cuales lo votamos. Pero en todos estos países hay un abstencionismo enorme. Solamente votan más, participan más cuando hay un tema de interés particular, como el Brexit, como las deudas, etc. En términos de electorales, la mayor parte de los países occidentales tienen problemas de abstencionismo muy fuerte. Especialmente, bueno, evitando ciertos países de Europa, esto incluye Estados Unidos. Oye, pero aferrarse al poder más de 50 años, ¿se te hace positivo? No, y además sin libertad no democracia. Yo creo que aquí hay que distinguir, la libertad de expresión es una acción democrática. La libertad de elección es una acción democrática. La libertad de movilidad es una acción democrática. Que tiene que ver con el concepto de democracia. La libertad de asociación, la libertad de reunión. Son acciones democráticas que se crean y que se van consolidando una forma de entender y actuar. Sin embargo, estás hablando en general. Pero podemos aplicarlo no estoy hablando de ningún sistema. Aplícalo a la isla cubana y eso significaría el fin de la revolución cubana. Aplícalo como tú lo estás mencionando y eso es lo que estás tratando de comentar. Yo pienso que precisamente ese es un parteaguas para Cuba. Es un parteaguas para Cuba. Este es el momento en que, con todo, porque no podemos juzgar a Fidel por eso nada más. No podemos juzgar a alguien que luchó por la igualdad y por la justicia de un pueblo. No podemos buscar a alguien que se equivocó en los medios para poder consolidar esa justicia e igualdad que buscaba. Y no podemos entender, por ejemplo, que a pesar de los avances científicos y tecnológicos que inundan el mundo, la desigualdad social sigue creciendo. Entonces, esas cosas son las que de alguna manera no exoneran, pero salvan el juicio hacia Fidel. No podemos, a final de cuentas, exonerar totalmente y culpar totalmente a Fidel. Creo que fue un hombre de su tiempo, pero que dejó un legado. Que dejó un legado como Nelson Mandela, como Mahatma Gandhi, como Lech Walesa. O sea, es una persona que quiso construir un mundo mejor. Y en ese sentido, es el Fidel revolucionario que nosotros podríamos entender, pero necesitamos más. Pero ya imperó el por supuesto. Claro. Sí, al final de cuentas, en la balanza, yo creo que impera más el dictador que el revolucionario. La revolución cubana murió cuando la revolución cubana luchó contra una dictadura. En el momento en que Fidel Castro se vuelve dictador, ahí murió la revolución cubana. Podríamos hablar que es un dictador siempre que, ¿qué es lo que busca un dictador? Enriquecimiento, no solamente poder, el poder sirve para algo. Enriquecimiento personal, ventajas, todas las cosas que el Partido Comunista Cubano no tiene, te lo puedo decir.
En realidad, la sociedad cubana es una de las sociedades más igualitarias y menos desiguales como la es mexicana, o la norteamericana incluso, que es más desigual que la mexicana, porque la diferencia entre los pobres y los ricos es mucho menor. Algo más quiero comentar. En este punto en el que comentan que Castro es un dictador y que va a terminar, si fuera así, entonces el Partido Comunista Cubano tendería a desaparecer, a disgregarse, la isla cubana dejaría de tener estas políticas. Y yo creo que la mayoría de las personas que festejaron, incluyendo los 300 cubanos en Miami, que el primer día fue lo que promovió la televisión, los medios, eran solo 300 personas, yo creo que se van a llevar una gran sorpresa, porque estoy seguro que la Revolución Cubana tiene un asentamiento firme que no tiene que ver con un solo hombre, que tiene que ver con todo el desarrollo de una sociedad, y creo que la historia nos lo va a mostrar. Eso es lo que esperamos precisamente de la Revolución Cubana, que con toda esa experiencia, porque tuvo esa gran suerte también el proceso cubano, que vio caer el comunismo chino, que vio, bueno, de Mao Zedong. Son situaciones especialísimas. El comunismo soviético. ¿Por qué rechazó Castro la perestroika y la glasnost? ¿Por qué se negó a reformar el sistema? Porque tenían es lo que estoy diciendo, precisamente es una muestra de su propia independencia, de su propia política, de que tenían condiciones particulares muy difíciles, sumamente difíciles. Yo te aseguro que cualquier un estadista, habría sucumbido ante las presiones norteamericanas de todo tipo, asesinatos, bloqueo económico, revueltas, y todo esto, sin embargo, lo resolvió Fidel. Ahora, veamos cómo se desarrolla, yo los invito a esto, veamos cómo se desarrolla la sociedad cubana para ver si realmente era un problema de un dictador o es un problema, o es realmente una sociedad que involucra a la mayoría de sus miembros para llevarlo a un fin. Eso yo creo que nos lo va a decir los próximos, no tenemos que esperar mucho, 5 o 7 años a lo máximo para ver la evolución de la sociedad cubana. Pero ya es un sistema caduco. Mira, en China igual pasó. Mao llevó, y la revolución cultural llevó a un desastre a China. ¿Qué hizo China? Se reformó. Y China, de ser un país del tercer mundo, es la segunda economía del es vanguardia. Lo que quiere decir que los sistemas socialistas llevan hacia adelante los pero China ya es capitalista. Eso también pasó con la Unión Soviética. Pero China ya es capitalista, ya no es socialista. ¿Estás de acuerdo que eso también pasó con la Unión Soviética? De ser un país enorme, con muchos atrasos, rural, se convirtió en la segunda potencia mundial. Y eso gracias a los planes quinquenales, gracias al desarrollo económico, con sus muchos defectos, muchísimos. Eso yo no quiero comparar a la Unión Soviética con Cuba, son casos totalmente distintos. Totalitarismo. No, pero el totalitarismo los hermana. Castro fue un dictador totalitario. Tú lo mencionaste. ¿Por qué no siguieron los mismos pasos que la Unión Soviética? Son sociedades diferentes, con problemas diferentes, y me parece que no habría que minimizar el tema de la cercanía de Estados Unidos. Aquí Enrique Peña Nieto, cuando trató de dar una pequeña muestra de política independiente, cediéndole el tren México-Querétaro a una empresa china, de inmediato se le vino lo de la Casa Blanca, de inmediato se le vino toda la prensa internacional, todo esto sabe que el Aristegui lo sacó porque tenía nexos en Estados Unidos. Entonces, jamás distingamos que lo hayan sacado a que lo tenían que sacar. Yo creo que nada más hay que ser muy puntuales. Pero ¿por qué lo hicieron? Que tenía que salir, ¿no? O tal vez no podían. Miren, hay muchos políticos que tienen mucha cosa que les pisen y no salen, salvo cuando tiene que salir, efectivamente. Entonces se utiliza de manera política, y en este caso utilizó para que Peña Nieto no pudiera tener una política muy ligeramente independiente. Yo quiero hacer rápido un paréntesis. Sí. Primero quiero felicitar a Edgar, que aunque no coincido con sus puntos, creo que es un vehemente debatiente. Muchas gracias. Te felicito, amigo. Muchas gracias. Y la otra es, a mí me parece que las circunstancias en las que estamos llegando al resultado, me parece que todas, si fuéramos realmente objetivos y no subjetivos, porque yo creo que el juicio que estamos haciendo es de alguna manera desde puntos de vista subjetivos, porque si fuéramos al final de cuentas objetivos, acabaríamos diciendo que sin la libertad no hay democracia, y sin democracia me parece que lo que se genera en el pueblo de Cuba, si fuéramos a hablar con los cubanos hoy por hoy, yo creo que ellos preferirían vivir en un sistema de libertad que en un sistema como el que viven ahora. Eso a mí me parece que es una especulación. Bueno, lo que es cierto es que las verdades absolutas están siendo cuestionadas. Así es, incluyendo la idea de verdad democracia absoluta de
del capitalismo salvaje está siendo cuestionado. Incluyendo la idea de democracia, ¿no? También. Entonces, por eso decíamos, ahorita porque parece que la Cuba democracia es el santo de todos los... es un cambio importante de todos los días. que si lo logra consolidar, que si logra abrir hacia la libertad, con orden, con sabiduría, puede construir una gran nación. Una gran nación. Eso es lo que decíamos el pueblo cubano. Tendría que ser a partir de la muerte de Castro. Tendría que ser, y tuvo que ser, ¿no? Y va a ser a partir de esa muerte, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues, todavía no tenemos los elementos suficientes para decir si la historia lo absorberá o no. Yo creo que Castro fue una gran esperanza, tuvo sus momentos muy brillantes, sus momentos revolucionarios, Un gran carisma, sus una gran momentos de suerte reflexión, cuando intentó abrir un poco el sistema, cuando dijo no quiero ser ni URSS ni China, quiero ser otra cosa, quiero ser Cuba, quiero ser yo. Creo que esos momentos son importantes, pero que todavía no se logra percibir la trascendencia de eso que quiso hacer. Entonces, Estamos de acuerdo. decir que lo vamos a tiranizar a Castro es todavía complicado. Decir, pero de que es cierto, de que hubo momentos muy adversos para la sociedad cubana cuando Castro era su líder supremo, es cierto. Pero también es cierto que eso ha permitido que Cuba pueda construir algo diferente, más independiente. Pues es lo mismo que Mao. O sea, Mao también tuvo una parte positiva, ¿verdad? Generó condiciones para mayor igualdad, una reforma agraria. Pero al final de cuentas el legado de Mao es negativo. O sea, ¿cómo quedó China con Mao? O sea, al final de cuentas, ¿cómo queda Cuba con Castro? O sea, Bueno, Mao industrializó a China, y es lo que estaban comentando, ahorita ya es la segunda potencia económica, ¿no? Entonces no creo que sea un legado como pero tú lo la mencionas. dejó en el tercer mundo. Me parece que lo ves desde el punto de vista La solamente dejó en el político, tercer mundo. Económico. pero económicamente han sido éxitos. Que Mao fue un dictador. Fue un dictador y también tiene las mismas características. Quizás a lo mejor todavía Mao fue más totalitario que Castro, Seguramente porque así en fue. China hay campos de concentración. Y eso, Aquí el campo de concentración es Guantánamo, y eso sí no lo he visto. y que no es cubano. Y eso sí no lo he visto en Cuba. Así, ¿verdad? No hay campos de concentración, no hay ese terror como lo había en la Rusia de Stalin o en la China de Mao. Bueno, así como Castro tuvo la gran virtud de hacer la revolución, corrió el gran riesgo de consolidar un proceso que no fue fácil, que el asedio constante del gran imperio no le permitió Permanente, tampoco actual. construir. Sí, por eso. Trium ya no fue habló en fácil, ese ¿no? sentido también. Fue fácil en ese Vamos a sentido. hacer un corte y regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv.
Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Eso no es democracia. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Aquí seguimos en gran polémica en torno a Fidel Castro. Y bueno, continuamos a ver, no sé quién quiera. Yo nada más quería dejar patente un comentario que hice ahorita fuera del aire, que la verdad es que Raúl fue un hombre con una gran fortuna, porque pudo haber muerto en cientos de veces por los ataques de la CIA, o en las batallas que él comandaba, o en un momento dado, en alguna circunstancia que de verdad tenía un alto riesgo y no moría. Porque, a ver, meterse a la sierra y que de 82 que llegaron al Granma murieran 60, o sea, es un tema de gran probabilidad, y lo que también muestra un hombre de gran fortaleza, un gran carisma, un gran carácter, grandes agallas. Y pues también, insisto, a veces la suerte juega a favor de la gente, y creo que Castro fue un hombre muy afortunado. Yo quisiera comentar acerca de lo que decían de Fidel asesino. Fidel, que ustedes lo vean, no hizo señalamientos de quién debía morir. Fueron juicios que entonces en la sociedad cubana fueron válidos, fueron juicios públicos, fueron fusilamientos públicos, y la idea de eso era precisamente acabar con esa situación. Mientras que países que se dicen muy democráticos y muy sanos, como los Estados Unidos, entrenan milicias, las ponen en Nicaragua, las ponen en Siria, las colocan en Afganistán. En todas partes se está moviendo eso. Entonces no podríamos comparar a alguien que, si fuera el caso, que no lo fue, mandó a fusilar a 300 personas y que lo hizo público, que lo hizo mediante un juicio. No fue así, porque fue un juicio donde las mismas personas señalaban a los contrarrevolucionarios que habían asesinado, que habían participado en asesinatos de personas. O que le podían disputar el poder, como Arnaldo Ochoa. Pero que Arnaldo Ochoa era un héroe de la Revolución Cubana. Lo mismo se hizo de Che, incluso, que él abandonó a Che a su suerte. O sea, yo no entiendo por qué todavía no superamos las purgas soviéticas. ¿Por qué no entendemos eso ya no existe que no es actualmente en Cuba? democracia, que eso no es democracia? Eso tiene 30 años. Muchos podrán decir que más de 40 años. Muchos podrán decir que Fidel estuvo bien y que era la única forma de sobrevivir al asedio. Luis, muchos podrán decir que Fidel era un tirano, en este siglo, ¿no es cierto? Solamente ha habido un fusilamiento y fue de secretario de defensa cubano. Es de un general cubano. No, a los hermanos La Guardia los fusiló. Bueno, están hablando personalmente, aquí hay un sistema político. En ese mismo tanda.
O sea, las sociedades actuales y menos educadas no se pueden fundar sobre la base de que un individuo maneja todo. O sea, esa idea que ustedes tienen no es correcta. Los cubanos, hay que tener respeto por la sociedad cubana, son personas inteligentes. Si ustedes conocen personas cubanas, habrán platicado con ellos y verán que tienen su punto de vista crítico. ¿No? Todas las sociedades, todos los países tienen hombres exactamente, inteligentes. pero efectivamente, y viven allí en Cuba. ¿No? Pero a ver, yo entiendo, pero la misma sociedad cubana tuvo que adaptarse a lo que estaba viviendo y no tenía elementos para... la poca disidencia que hay es una disidencia muy maltratada, con un gran temor y con, de verdad, riesgos de morir a cada minuto. Entonces no me pueden decir que realmente la sociedad cubana se intervino en las decisiones. Hay un establishment que lo hace con una cabeza que era Fidel y todas las decisiones venían de ahí, de ese establishment generado por el mismo Fidel. Estás en los dos momentos distintos. El establishment existe actualmente. Sin embargo, cuando creó el grueso de los fusilamientos, era recién triunfante la Revolución Cubana. Posteriormente hubo algunos, pero eran los menos ya. Y esto, pues bueno, es como corresponde a sus propias leyes, a sus propias características. Si hablamos de democracia, tenemos que hacer que los pueblos se autodeterminen. No podemos ir a imponerles nuestra idea de democracia. A lo mejor suena una idea un poco maniquea, pero cuando dices los menos, pues con que haya uno, pues me parece que es terrible. Pero al final de cuentas entiendo que como sociedad, si nos rasgamos las vestiduras como sociedad contra Cuba, y lo que estamos viviendo aquí es peor. Tenemos miles de muertos aquí, muertos extrajudiciales. Eso dicen en Corea del Norte. También dice, somos independientes. Es un poco al revés, o sea, la revolución de Castro fue legítima y por mucho tiempo se mantuvo legítima. Pero cuando se dan estos asedios, estas actitudes antidemocráticas, tiránicas en algunos casos, del establishment, de los gobernantes cubanos, se va perdiendo esa legitimidad. Es que avalar a Castro sería avalar que esos procedimientos sean los correctos. Es decir, él me estorba y yo lo mato. Y eso me parece que entonces acaba dejando un poco de lado la posición, que yo no dudo, por ejemplo, soy un admirador de Kennedy, que no dudo que Kennedy pudo haber hecho a lo mejor lo mismo, o lo hizo al momento en que mandó a sus ejércitos a Bahía de Cochinos y murió gente. Pero al final de cuentas, no sé si los procedimientos se juzgan de la misma manera cuando lo haces de manera categórica como un tirano o desde la posición de ser un demócrata que además todo el mundo ama. Exactamente. Y incluso acabas de hablar de Kennedy, a quien los líderes norteamericanos asesinaron por no seguir sus pasos. Entonces, aquí estamos hablando de una sola cosa o de dos raseros. Podemos entonces utilizar los mismos raseros para Cuba y para Estados Unidos o para cualquier otro país. Me parece que en ese sentido el régimen cubano lo hizo lo mínimo necesario para poder sostenerse. Era importante acabar con la disidencia, sí. Que no hay disidencia, es posible que estemos de acuerdo, pero no hay disidencia en el sentido clásico de la palabra, de que tenemos que formar distintos partidos y jugarnos. Y que haya competencia. Y que haya competencia. Eso no existe ya prácticamente en el mundo. En el mundo, ustedes pueden verlo en México. No, porque cada vez llegan más derechistas. Pero ustedes pueden verlo. Cada vez, o sea, no existe porque cada vez están llegando más conservadores que son antidemocráticos, pero no porque la democracia esté mal. Es una idea la democracia y hay que buscarla. Pero hay muchas ideas de democracias. Bueno, tenemos que pasar todavía a la encuesta. Les agradezco mucho este análisis de caso. Yo creo que quedó pendientes muchas cosas. Yo creo que más adelante podremos seguir reflexionando sobre este tema, claro, que es apasionante, ¿no? Porque hay muchas ópticas ópticas y muchos aristas que tenemos que ver. Si podemos ver la encuesta, por favor. Bueno, la encuesta de Reforma dice: los militantes del PAN, ¿a quién prefiere como candidato del PAN a la presidencia de la República en el 2018? Yo creo que aquí, antes de yo seguir con los números, aquí es muy interesante cómo la encuesta de Reforma se enfoca a la militancia del PAN. Y aquí el resultado, yo no podría dejarlo de lado como lo está planteando Reforma, que en noviembre tenía 43%, en junio tenía 44% y en noviembre tiene 43%, lo cual todo el escándalo de Ricardo Alemán le quita solo un punto en la militancia a Ricardo Anaya. Margarita Zavala tenía un 41% en junio y ahora trae un 39%, y crece un tanto cuanto Moreno Valle de un 15% que tenía en junio a un 18%. Yo desde la óptica, y además de estar metido en el ojo del huracán. ¿Son lógicos estos números? Suenan lógicos si lo estamos hablando del padrón. El padrón del PAN tiene un problema. Al final de cuentas, es un padrón que antes de que se corrompiera de una manera corporativa, como lo está, para ser muy exactos
Yo creo que ese es el valor agregado de hablar con la claridad de lo que se tiene que hablar en un programa como este. Pues ahora tenemos también grupos corporativos que se han ingresado, tan es así que el presidente del PAN el día de ayer en el DF habló de cómo han ingresado grupos perredistas a ese mismo. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Luego dice, selección de candidato. ¿Por cuál de los siguientes métodos cree que debe ser electo el próximo candidato del PAN? Votos de los militantes, 59%, eso es como un sello del PAN, la encuesta a la población abierta el 28%, el voto de consejeros nacionales 5% y la designación de la dirigencia 3%. El 5 y el 3%. ¿Es confiable el padrón del PAN? A ver, no, porque insisto, por el tema de cómo se han infiltrado grupos corporativos, cómo otros partidos políticos de una manera muy cínica hoy pertenecen a esos partidos. Hay una foto en las elecciones del domingo donde va a votar una persona en la elección de Miguel Hidalgo y trae una camiseta del PRD. Entonces es como muy evidente, ¿no? Aquí yo creo que simplemente lo que hay que definir de manera muy clara es cómo si votara la militancia tendría mayor ventaja Anaya y si votara la ciudadanía la tendría Margarita. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Usted estaría a favor o en contra de que el PAN y el PRD formen una alianza para postular candidato a la presidencia de la República? El 55 está a favor, el 40 en contra, en el padrón de militantes. Y esto es real. La verdad es que muchos de los militantes estamos a favor de que se dé esta alianza. Si me preguntan de manera personal, y yo que la vivo todos los días, porque mi mujer es perredista, pues no tengo problema. Está bueno eso. Eso debe estar bueno. Sí, yo la vivo. Debe estar muy bueno. Yo la veo como más como reflejo de los tantos miles de spots de Ricardo Anaya. Ahí está el reflejo, ¿no? Sí. Es un poco lo que pedían piso parejo a los demás precandidatos. Es correcto. Y es un poco el reflejo de esto, ¿no? Más bien. Ahora, hablando de estadistas, si Ricardo tomara la decisión de quedarse como presidente y no contender, eso lo haría crecer como figura pública, pero la manzana envenenada. Pasemos a la siguiente, a la última de esta sesión. Gracias. PAN y Ricardo Anaya. ¿Usted considera actualmente que el PAN es un partido dividido o es un partido unido? El 56% en el padrón, yo creo que siguen hablando del padrón, habla de que es un partido dividido y el 42% unido. Pues hasta en la misma encuesta nos marca 50-50. ¿Aprueba o desaprueba el trabajo de Ricardo Anaya como presidente? Claro que lo aprobamos, ha dado resultados como presidente y el 88% sí refleja como más o menos lo que opinamos los panistas. En su opinión, con la dirigencia de Ricardo Anaya, ¿el PAN está cerca o más lejos de ganar la presidencia? Pues claro que percibimos que estamos más cerca de ganar la presidencia de la República, pero depende de cómo podamos dilucidar nuestras divisiones internas. Si nosotros nos dividimos, seremos presa fácil de cualquier otro candidato. ¿Alguna opinión final? ¿Sobre el tema o sobre...? No sé si sobre las encuestas. Sí, bueno, aquí estamos hablando de la militancia panista. Sin embargo, en el territorio nacional vemos que la cuestión es un poco diferente, ¿no es así? Claro. Sí, al final de cuentas yo lo que puedo marcar es que mucha de esa militancia que ingresa por vía de los comités son cooptadas por los mismos líderes de los comités que tienen un canal directo con las dirigencias y con la dirigencia nacional. Ahora, yo les puedo decir por genética política, los panistas cuando llegamos a la urna no votamos por el candidato oficial, votamos por el que no lo es. Entonces ahí yo creo que trae una ventaja Margarita. Sí, yo veo que Ricardo Anaya muestra energía. Y los demás precandidatos muestran nomenclatura. Entonces, es un poco eso también. Va jugando tanto la publicidad de Ricardo con la forma, el manejo que se está dando. Por eso la aprobación del 80 y tantos % de su presidencia en el PAN, ¿no? Entonces, y los resultados que le han creo dado. que como dicen, pues para Ricardo Anaya hay futuro. Muy bien, si amigos. logra controlar el PAN. ¿Cuál sería su pronóstico de quién sería el candidato? Bueno, ya no vamos a poder analizar eso, pero ya haremos otro programa al respecto. Amigos, agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Los invitamos para el próximo miércoles para analizar otro tema de interés nacional o internacional. Gracias. Muchas gracias. A la militancia Muchas del PAN gracias. que me apoyó.